Código Común, un espacio para reflexionar y dialogar. Somos un montón, ponemos códigos en común para reflexionar sobre derechos, educación y sociedad. Desde la comunicación y lo jurídico te proponemos temas para pensar y debatir juntos. Sumate a la conversación. Escuchanos los viernes por FM 93.1 y por YouTube Radio Universidad FM 93.1. Tu voz es parte del código. Muy buenas tardes, esto es Código Común, diálogos que nos unen, voces que transforman. Estamos transmitiendo desde Radio Universidad 93.1. Los invitamos a acompañarnos los viernes desde las 18 hasta las 19. Mi nombre es Lucía Garay y en este momento en la mesa me acompañan Ana Paula Ávila. Hola, buenas tardes. Y Tomás Videla. Hola Lucía, buenas tardes Ana y buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, tenemos también en el equipo de operación técnica y de producción a Julián, a Pucho, a Gustavo y a Sofi y a Isa, que están detrás de escena. Isa ya se nos va a hacer. ¡Ah! Y tenemos cámara. Tenemos cámara atrás. Mirá. Alto show. Siempre innova mucho este equipo. Me encanta. Así que bueno, estamos este viernes caluroso que nos ha tocado hoy en la provincia de San Juan con otro programa de Código Común para conversar, un tema para conversar. No, yo iba a decir que se adelantó mucho el verano, me parece. Demasiado. O sea, no pensé que fuera a ser tanto. Yo banco. Soy fundamentalista del verano y hasta las últimas consecuencias, así que... Yo también, pero no... Nunca... Me agrada que los tres siempre estemos de acuerdo en esto, en el verano. Me encanta. O sea, yo también estoy de acuerdo con esto del verano, pero no tan de golpe, ¿viste? Como que necesito irme acostumbrando a... Sí, es que acá no existe el otoño. No, ni el otoño ni la primavera, claro. No, nada. Bueno, hoy nos vamos a adentrar en el caso del que todos estamos hablando, que de tres chicas, de Brenda, Morena y Lara, que fueron las tres asesinadas con brutalidad en la provincia de Buenos Aires. Es un caso que, bueno, nos tiene un poco como conmocionados a nosotros como sociedad y particularmente a nosotros como comunicadores, viendo cómo ha sido el tratamiento de lo que ha sido este caso en particular. Pero más allá de los detalles de la causa, lo que me interesa, como les decía, es este relato mediático, cómo se eligen las palabras, qué omisiones se vuelven significativas y dónde se ejercen las violencias simbólicas a través de este relato. Porque como sabemos, las palabras no son neutras, siempre son instrumentos del poder. Hablar de violencia simbólica significa entender que no toda violencia es un golpe, que existe una violencia cotidiana, una violencia que se ejerce desde un dispositivo cultural que legitima estas jerarquías, que va a invisibilizar ciertos sufrimientos y naturalizar la dominación de unos sobre otros. Es en este terreno, el simbólico, donde se decide qué vidas importan y qué vidas se vuelven de alguna manera desechables. Por eso cuando veíamos hace unas semanas el chiste o el meme o la tendencia en redes, que parece un poco inofensiva, de meter a una bolsa a una mujer para un video de TikTok, no es simplemente eso. Pensemos por ejemplo en estos trends que simulan estas situaciones. Para algunos es humor, pero para otros es una escena pedagógica del horror. Estas situaciones por ahí no surgen de la nada, ya forman parte de un entramado cultural que hace imaginable y a veces incluso justificable la violencia física contra las mujeres. Y la pedagogía de la crueldad nos advierte de alguna manera esto, que lo simbólico no es accesorio. O sea que las palabras de alguna manera preparan el terreno para que lo que va a ser brutal en lo físico. Y es acá donde el lenguaje cobra todo su peso, porque las palabras construyen sentidos colectivos y moldean cómo la sociedad va a ver o interpretar los hechos. En el caso de estas chicas vimos que buena parte de la cobertura mediática se enfocó en sus vidas privadas, desviando el foco del crimen hacia la responsabilidad de las víctimas. Ese desvío no es inocente. Cuando se juzga a las víctimas en lugar de a los agresores, se instala la idea de que esas vidas valían menos, de que de algún modo se lo buscaron. Y es ahí donde radica el peligro, porque cuando alguien dice no importa, fue solo una nota amarillista, ignora que ese tipo de discursos contribuyen a legitimar la crueldad contra las mujeres. Estas narrativas mediáticas sensacionalistas no son simplemente titulares,
pueden convertirse en el terreno fértil para dar lugar a estas nuevas violencias terribles que hemos visto esta semana en los medios de comunicación. Y ahí está el lugar de los medios y las redes, que van a construir identidades y culpabilidades, márgenes de humanidad o de descarte. Y en este caso pasó porque vimos a los medios y a miles de personas hablando de ellas, poniendo en foco lo que las víctimas hacían, sus trabajos, sus vínculos y sus supuestos actos previos, como si eso pudiera explicar de alguna manera o incluso justificar lo que les pasó, como si ellas hubieran sido culpables de su propia suerte. Pero la pregunta acá es: ¿culpa de qué? ¿De haber nacido mujeres? ¿De vivir en entornos atravesados por la vulnerabilidad y la pobreza? ¿De que nadie, ni siquiera el Estado ni la sociedad, haya podido protegerlas a tiempo? ¿De eso son culpables estas chicas? Acá la pregunta es ver, tal vez, que quizás los verdaderos culpables no sean solo los que apretaron el gatillo o quienes idearon este crimen tan perverso que hemos visto. También estamos nosotros que miramos la noticia desde la comodidad de la pantalla y a veces, sin darnos cuenta, juzgamos a las víctimas antes que a los victimarios. Nosotros que todavía aceptamos que la violencia sea parte del paisaje de ciertos barrios, como si la pobreza y el narcotráfico volvieran inevitable la tragedia. Hay una responsabilidad social que nos atraviesa: seguir normalizando discursos que degradan ciertas vidas y hacen pensable la violencia en contra de ellas. Cuando los medios de comunicación o las redes sociales o incluso nosotros reducimos la historia de Brenda, Morena y Lara a sus trabajos o a los lugares donde vivían, y nosotros consumimos esa narrativa sin cuestionarla, contribuimos, quizás sin querer, a legitimar que esas vidas valían menos. No basta con indignarnos ante cada caso. Necesitamos preguntarnos qué hacemos para que los niños y adolescentes no terminen atrapados en entramados del poder tan letales como el narcotráfico. ¿Qué hacemos para que la precariedad no sea sinónimo de desprotección? ¿Y qué estamos haciendo también nosotros desde cada lugar para dejar de permitir que la violencia simbólica se convierta en violencia real? La justicia no va a empezar ni terminar en los tribunales, empieza en el lenguaje y en las miradas que elegimos sostener, en las narrativas que repetimos o que desafiamos. Porque mientras sigamos mirando con indiferencia, la pedagogía de la crueldad seguirá encontrando terreno fértil. Y qué triste pensar que el caso de Brenda, Morena y Lara no es el primero que tenemos que cuestionar en ver cómo los medios abordaron la noticia y el caso en sí. En San Juan tuvimos un caso, no sé si se acuerdan, en 2018, el caso de Yamila Castro, que fue una situación bastante similar, y creo que de alguna manera nosotros vimos el precedente de eso acá. No sé si se acuerdan. No recuerdo las características de ese caso tal cual, pero sí es muy cierto que no hemos acostumbrado a la fuerza de ciertos casos. Lo hemos analizado hasta el cansancio, siendo como consumidores, siendo espectadores de medios de comunicación, de noticias. Nos hemos acostumbrado a esta rutina de, bueno, aparece un caso con un nombre propio, claro, en este caso son 3, lamentablemente. Toda la semana discutimos de quién es el culpable, si es el Estado, si es el gobierno, si son los padres, si son qué institución, que por qué estaban así, por qué estaban asá. Pero pasado el tiempo no se vuelve a hacer esta mirada crítica de, che, ¿qué pasó con esa familia? Bueno, sí fue este caso, pero no es el único. Hay estadísticas lamentablemente muy negativas respecto a los feminicidios que vamos a discutir más adelante, o respecto a situaciones donde las mujeres nos sentimos vulneradas, ya sea con el acoso callejero, situaciones de violación, y acoso directamente en instituciones públicas. Lamentablemente, más allá de los nombres propios, de la espectacularización que se puede hacer de ciertos temas, termina siendo un momento de indignarnos, de decir que mal estamos como sociedad, pero no hay realmente algo práctico, algo tangible. Sí es verdad que en algunos casos en particular se tradujo en leyes, se tradujo en políticas públicas, pero si seguimos tomando estos casos solamente del lado espectacularizante, del lado morboso, del lado de
estos de destacar detalles que le sucedieron a las víctimas, o incluso cuestionarlas como víctimas, Claro. no estamos llegando a ningún lado. Realmente este caso ha sido muy terrible por muchos motivos y ha despertado demasiadas discusiones, sí. opiniones, y también que lo que te comentaba, distinto tipo de odio, ya sea discusiones que habíamos pensado ya superadas. Sí, como que dijimos, saldadas, esto ya que no. está. No. Resulta que sí, y está cada vez peor, porque de alguna manera sesgamos, o sea, con esto de las redes sociales y por ahí el poder de comentar y el algoritmo que nos lleva para donde lo que pensamos y no nos permite por ahí criticar un poco lo que consumimos, opiniones cada vez más sesgadas y más metidas en lo mismo, que no tienen lugar a cuestionarse lo real. Y que realmente Yo creo que coincido con ustedes el tema de el foco que se le da a estos casos, y como habían dicho de que no es el único. Yo precisamente no me acuerdo mucho el que acabas de mencionar, Lucía, pero en su momento, hace 2 años, estuve investigando sobre un caso que ocurrió en Corrientes, que para una materia que lo titulé como las representaciones sociales en un caso de femicidio, y es impresionante ver cómo los medios de comunicación tienden a cambiar el foco, o sea, en la víctima. O sea, fue de una periodista que fue asesinada después de haber realizado varias denuncias, y justamente me conmocionó mucho en su momento ver cómo los medios desviaban el tema y cómo hacían quedar justamente a esta periodista. Entonces creo que, como decían al principio, es algo que venimos viendo hace muchísimo tiempo y que quizás nos falta tener esa mirada crítica, como decía Ana Paula. Sí, porque no es este caso el único que hemos visto de tal vez un mal abordaje de la nota o de la problemática en sí, que terminamos desviándonos. Justamente, pero estoy un poco recordándome, en su momento, bueno, al haber realizado muchas denuncias, hubieron muchas noticias de ese caso diciendo que se trataba quizás de un caso apasional. Un crimen pasional. Un crimen claro, pasional, sí. Entonces ahí te das cuenta cómo ¿Cómo se transgiversa la cómo se historia? transgiversa la historia, No sé exactamente. si se transgiversa, pero de alguna manera se construye de forma tal que termina legitimando los discursos en donde la víctima ya no es tanto víctima, sino culpable de lo que le pasó.